Estos son los puntos que vamos a estudiar. Atentos, por favor. Cuidado con el micrófono, por favor. Cuidado, cuidado, que está abriendo mucho el micrófono. Ahí va. Ok. Coaliciones y sindicatos, requisitos para la constitución de sindicato, actas de asamblea constitutiva, derechos de los sindicatos. Empezamos. El sindicato, ¿sale? Vamos a hablar primero de las coaliciones. La diferencia de coalición y sindicato es que la coalición es una reunión temporal de trabajadores, no requiere ningún registro y se requieren por lo menos 2 trabajadores o 2 patrones. Su objeto es la defensa de sus derechos. Y el sindicato es de carácter permanente, se necesita un registro voluntario, requerimos por lo menos 20 trabajadores y los sindicatos de patrones, por lo menos de 3 patrones, que ellos no se llaman sindicatos porque son muy duchos para eso, ¿no? Se llaman cámaras de comercio. ¿Y para qué se constituyen? Para el estudio, defensa y mejoramiento de sus derechos. Se van a registrar estos sindicatos ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Clasificación de los sindicatos. Ahí va. Tenemos sindicatos de trabajadores. Empezamos por los gremiales. Por ejemplo, en estos gremiales vamos a abarcar a varios tipos de trabajadores. Sobre todo, por ejemplo, no tenemos áreas como muy especializadas, sino abarcamos a los trabajadores que se dediquen a un gremio determinado, ¿verdad? La industria ganadera, la industria azucarera, las empresas que posiblemente se dedican al tema del curtido de la piel, etcétera, etcétera. Gremiales abarcan, pues, a varios tipos de trabajadores, ¿verdad? ¿Se entiende? Ok. Tenemos, por ejemplo, los sindicatos de empresa, ¿vale? Abarcamos a todos los trabajadores de la empresa, como por ejemplo, el caso del sindicato de los trabajadores de la industria, por ejemplo, en este caso de Pascual Boing, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, ¿vale? Maestro, ahí en los gremiales tienen que ser de la misma rama o pueden ser de otra. Es de que, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, hablamos del curtido de la piel. Ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de trabajadores podríamos tener en el tema del curtido? Podemos tener, pues, no sé, a lo mejor, Los que utilizan para los zapatos y esos que hacen bolsas y esos tipo de cosas. podríamos tener ahí, por ejemplo, los que se dedican a estas cuestiones referentes con la creación de zapatos, bolsas, mochilas, los que venden la piel, los que a lo mejor sacrifican a los animales. No sé, o sea, habrían varios tipos de trabajadores que podríamos incluir ahí dentro de los sindicatos gremiales. Los de empresa, pues, como su nombre lo indica, pues abarcan más un poco esos trabajadores que, em, que laboran en una empresa. En los gremiales, en realidad, están agrupados por una actividad, por una profesión, por una especialidad. Eso es lo principal que tendríamos que indicar, ¿sale? Especialidad, profesión, rama, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mi estimada Griselda, Grisela, ¿la escucho? Graciela. Graciela, Graciela.
Profesor, una pregunta. Aquí para el sindicato de empresas, ¿también entraría el sindicato de empleados del gobierno? No, son distintos los sindicatos gubernamentales. Ah, ok, Sí, no, totalmente distintos. Incluso no haríamos esta clasificación tanto así en gobierno, ¿eh? ok, Sino ahí son gracias. una dependencia pública en particular. Los industriales, estos sindicatos abarcan una área de la industria, como por ejemplo, la industria no sé, por ejemplo, del vidrio, la industria cementera, la industria de la radio y de la televisión. ¿Sale? ¿Vamos bien? Estos sindicatos industriales, principalmente vamos a ubicarlos dentro de una empresa en particular, porque en una empresa, de un área de la industria, pero que va a regir principalmente en una entidad federativa. ¿Vale? Normalmente se encuentran sustentando un contrato ley. Los contratos nacionales de industria abarcan dos o más entidades federativas o todo el país. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Estos dos sindicatos, industrial y nacional de industria, tienen como base el contrato ley. Y de oficios varios abarcan pues distinta actividad, distinta pues actividad que realizan las personas que intervienen en este tipo de sindicatos, pero por lo menos debe estar conformada por 20 personas, por lo menos. ¿Lo vamos entendiendo? Mi estimado Julio, te escuchamos, por favor. Gracias, profe. En Estados Unidos había un sindicato muy fuerte de Jimmy Hoffa, que fue muy famoso, incluso muy poderoso, y ahí incluso tuvo una situación con Kennedy, ¿no? Que estaban en el enfrentamiento, pero era muy poderoso. Era sindicato de camiones, en la industria de los camiones en ese entonces. Fíjese que no lo he escuchado, pero yo le voy a comentar alguna cuestión. ¿Sabía usted que por lo menos durante un poco más de 50 años había un hombre más poderoso que el presidente o que muchos industriales en México? Su nombre era Fidel Velázquez. Muchas veces se le dijo que por qué no competía para ser presidente, que ganaría con todos sus agremiados. Y decía, pues ¿para qué? Tengo más poder que el presidente. Yo si quiero paro el país. Tengo toda la fuerza laboral como para hacer lo que me plazca. Y hasta cierto punto tenía razón. Si Fidel Velázquez competía en una elección, ¿qué creen? Con sus puros agremiados, hubiera ganado una elección. Así de sencillo. No había más. ¿Y saben qué hacían los presidentes con Fidel Velázquez? Se sometían. O sea, le tenía mucho poder Fidel Velázquez. Muy bien. Ok. Otra cuestión muy importante. Bueno, los sindicatos de patrones que creo que nos queda muy claro en qué consisten, ¿verdad? No tenemos dudas con sindicatos de patrones, ¿verdad? Nada más que son fifís. No les va a gustar llamarse sindicato patronal, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Cámaras de comercio. ¿Vale? No les va a gustar llamarse sindicatos, pero se constituyen para la defensa de sus derechos. ¿Sale? Bueno, hay que hacer un registro en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El sindicato que diga que representa a los trabajadores debe de tener una constancia llamada de representatividad. ¿Vale? Esta constancia se tendrá que renovar cada 6 meses. Muy bien. Si no tenemos esa constancia de representatividad, no podemos defender los intereses de los trabajadores. ¿Nos queda claro, compañeros? ¿Vamos bien?
¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Hay que entender la diferencia entre sindicatos, federaciones y confederaciones. Ahorita vamos a verlo. Entre los requisitos que debe tener un sindicato, tenemos lo siguiente. Tenemos los estatutos, que va a definir nuestros principios y nuestro objetivo como sindicato. Tenemos la capacidad y la representatividad de los trabajadores. Podemos nosotros en este punto tener la capacidad plena para celebrar actos jurídicos y comparecer en juicio para la defensa de nuestros agremiados. ¿Sale? Las obligaciones que tenemos como sindicatos es en todo momento, ¿sale? Informar a la autoridad sobre nuestra actuación como sindicato. Si hay un cambio en nuestra directiva, también tenemos que registrarlo en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Altas y bajas de nuestros miembros, también vamos a notificarlo. ¿Sale? Como sindicatos, no podemos adquirir inmuebles distintos al objeto de destino. No podemos intervenir en asuntos religiosos y tampoco podemos ejercer la profesión de comerciante. ¿Se entiende? Muy bien. La unión de dos o más sindicatos forman lo que se conoce con el nombre de federación. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok. La siguiente. La unión de dos o más federaciones. Aquí tenemos nuestra federación. Muy bien. Y por otra parte, tenemos otra federación. Entonces, la unión de dos o más federaciones conforman una confederación. ¿Vamos bien? ¿Sí, compañeros? Ok. Los requisitos de fondo para crear un sindicato. Ahí va. Bien. Un punto número 1. ¿Cuántos trabajadores mínimamente requerimos, compañeros? 20. 20 trabajadores, mínimo. Mayor de 14 años. Mínimo, la edad mínima para admitir a un miembro son 14 años. Tenemos que conformar un padrón sindical y tenemos que tener una constancia de representatividad y actualizarla cada 6 meses. Dentro de todos estos requisitos vamos a ingresar el acta constitutiva, nuestros estatutos, vamos a elegir nuestra directiva y vamos a presentar un padrón de los socios que forman parte de nuestros sindicatos. Muy bien. Empezamos con nuestra acta constitutiva. Atentos, por favor. Esta acta constitutiva la vamos a presentar por triplicado. Ahí va, por lo menos, ¿eh? ¿Por qué por triplicado? Ahí va, atentos. Muy bien. Esto significa, compañeros, que este documento que estoy presentando, uno va a ser el que se va a registrar. Entonces, uno va a ser para el registro y para su archivo correspondiente. El otro va a ser para
el sindicato y el otro será para sus agremiados. Muy bien. Ok. Es importante que nosotros hagamos un padrón de los agremiados porque eso va a ser una lista de asistencia. Entonces, presentamos nuestro padrón sindical y tenemos que presentar el quórum mínimo. ¿Cuál es el quórum que se requiere? Se requiere 50% más 1. Muy bien. Para abrir la mesa de debates. En esta orden del día se debe señalar los acuerdos a que llegamos dentro de esta asamblea constitutiva. Debe decirse si se conocen los principios que se regulan en los estatutos y que ya forman parte del acta constitutiva. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Vamos a elegir nosotros una mesa directiva. ¿Ok? Acuérdense que el voto de los trabajadores es libre y secreto. Y esta acta constitutiva va a ser firmada por los integrantes de la mesa directiva de la mesa directiva y de la mesa de debates. ¿Sale? Vamos a presentar nuestra solicitud y por lo menos nuestra solicitud para constituir sindicato va a ser firmada por el secretario general, secretario de organización, secretario de actas. ¿Qué documentos vamos a ingresar para constituir un sindicato? El acta de asamblea, la convocatoria, si la hubo, su publicación en el periódico oficial de mayor circulación, donde se iba a hacer la reunión, los estatutos firmados por quienes van a participar y el padrón que hace los efectos de una lista de asistencia, que están presentes las personas que deban de encontrarse reunidas para la conformación de este sindicato. ¿Vamos bien? Ok. Contenido del acta constitutiva de sindicato. Vamos por parte a revisarla. Si se fijan, se celebra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la fecha de 25 de septiembre del 2014. Estamos ubicados en el Hotel Aranzazú, en Guadalajara, Jalisco. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? Del todo lo que hemos visto, ¿qué es esto? Los integrantes del ¿Pero sindicato. cómo se llama eso? ¿Qué es esto? Es el quórum, ¿no? El quórum. No, pero ¿qué? Sí, Pero no. ¿cómo se llama esto? No sé la Los agremiados. Bueno, ok, recibo un nombre. ¿Cuál es? ¿Qué es? No, ¿El sí, sindicato? Sí, o sea, ese sindicato, el quórum, es todo, pero ¿cómo se llama? el documento como tal sería el acta constitutiva, ¿no? No, esto O es, la orden del día. es La el lista de asiste. padrón de El agremiados padrón. que hace las veces de lista de asistencia. Si se fijan, al margen de la presente acta, están firmando este padrón de agremiados. ¿Vamos bien? Porque se tiene que verificar si se junta el quórum, porque vamos a tomar decisiones para la creación del sindicato. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el objeto de la reunión? ¿Para qué nos estamos reuniendo en esta sesión? Ahí está. ¿Cuál es el objeto? Aquí lo dice muy claro. Constitución del sindicato. Ok, constitución del sindicato, cuyas siglas van a ser, acá está. Muy bien. ¿Quiénes están interviniendo? ¿Quiénes son estos? Educación Media Superior, el Colegio de Estudios Científicos y CECITE. Sí, pero ¿quiénes son? O sea, que dentro de todo lo que hemos visto, ¿quiénes son? Los representantes del Los trabajadores. sindicato.
Los representantes del sindicato. Los En representantes. este caso estamos hablando del secretario de organización o de actas, porque todavía no tenemos una mesa directiva. El objeto de estos primeros representantes es la creación del sindicato. Sindicato. ¿Vamos bien? Orden del día. Aquí está los acuerdos que vamos a llegar en esta reunión. Constitución del sindicato, discutir y aprobar los estatutos sociales, la elección de los integrantes del comité ejecutivo, mesa directiva, así como las comisiones de vigilancia, honor y justicia. Vamos a discutir y autorizar al secretario general, al secretario de organización y al secretario de actas. Y bueno, estas decisiones las vamos a tomar por unanimidad de votos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del sindicato? Dentro de los objetivos, los empezamos a redactar. ¿Qué es lo que buscamos? Nuestro lema oficial. Decimos lo siguiente. Dice, mejorando las condiciones de trabajadores del CECID Jalisco en beneficio de la educación media superior. ¿Sale? El domicilio del sindicato, ubicado en la calle Arbolada, en la municipalidad de Tlajomulco de Zúñiga. Comité ejecutivo. ¿Quiénes van a integrar el comité ejecutivo? Secretario general, secretario de organización, secretario de actas, suplente, secretario de finanzas, suplente, secretario de trabajo y conflictos, suplente, secretario de cultura y deporte, ¿sale? Y su suplente. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Señalamos a la mesa directiva cómo se va a encontrar integrada. Y aquí tenemos al secretario general, al de organización, de actas, el secretario general va a ser la licenciada fulanita de tal, y quedan elegidos la comisión de vigilancia por unanimidad, y esta es la comisión de vigilancia que se va a encontrar integrada. Y la comisión de honor, aquí tenemos cómo se va a encontrar integrada. ¿Vamos bien? Ok. Las partes van a rendir protesta y se van a comprometer con respetar la Constitución y los estatutos que están estableciendo en esta reunión. Las decisiones se van a tomar por unanimidad y bueno, el objeto ya lo hemos cumplido y vamos a crear el sindicato. ¿Quiénes lo van a firmar? Aquí está. Lo firma el presidente de la mesa de debates, secretario de la mesa constitutiva de debates. Tenemos al secretario general, al subsecretario de organización, etcétera, etcétera. Agregamos la firma de los comparecientes y bueno, compañeros, ahí estamos constituyendo nuestro sindicato. ¿Qué derechos tiene el sindicato? Bueno, el sindicato tiene, mi estimado Jorge Alberto, te escuchamos, por favor. Pregunta, maestro. ¿Puede tener dos funciones alguna persona en este sindicato? Digamos, Sí. vigilancia y, no sé, honor o algo así. Pudiese tener un cargo en dos, a ver, el secretario general es el que representa al sindicato, ¿vale? Él sí no podría ocupar otro cargo porque es el representante del sindicato. Pudiésemos tener a lo mejor algún integrante de la mesa de honor y justicia y a su vez a lo mejor integrar otra comisión. Lo ideal es que no forme parte de otras comisiones. El secretario general va a ser el representante del sindicato frente a las autoridades, ¿sale? Es el que tiene la representación del sindicato y es el que podrá delegar poderes a terceras personas para actuar a nombre y cuenta del sindicato. El órgano supremo del sindicato es la Asamblea General. Ahí es donde vamos a tomar decisiones importantes y cambios fundamentales sobre la organización del sindicato. Vamos a tener asambleas ordinarias y extraordinarias
Las asambleas ordinarias están previamente señaladas en el acta constitutiva y las extraordinarias, alguna cuestión amerita que nos reunamos para hacer alguna modificación a los estatutos o designar algún otro integrante de estas mesas que hemos mencionado con antelación. ¿Sí? Otra pregunta, maestro, es los sindicatos blancos o leoninos. Las reformas laborales traen como consecuencia que nos evitemos ese tipo de sindicatos. A ver, a lo que voy. El sindicato ideal, ¿cuál es? El que se integra para la defensa y estudio de la defensa de sus agremiados, ¿no? Hay opuestos importantes. Por ejemplo, hay sindicatos blancos o llamados charros. ¿Que estos sindicatos para quién cree que están? Adorno. Para servir al patrón. Están bajo las órdenes e instrucciones del patrón. ¿Sale? Para eso se constituyen. Pero también no llegar al extremo de los sindicatos rojos, marxistas, lenistas, estalinistas, socialistas, etcétera, etcétera. Porque ellos no entienden razones, porque ellos no quieren resolver nada, sino hablan de una lucha de clase y hablan de que el proletariado tiene que tomar acciones sobre los medios de producción. Esa es su estrategia, ¿no? Lo que requerimos es un sindicato que realmente luche por los derechos de los agremiados y tampoco proteja a personas que no meriten, pues porque no han cumplido con las cuestiones laborales que se les tienen encomendadas. Entonces, ¿qué es lo que busca la reforma laboral? Ahí va. Había un problema con la elección de la mesa directiva. Normalmente lo que teníamos es lo siguiente. La mesa directiva y todas estas organizaciones que estamos viendo, mesa directiva. Normalmente lo que había era una elección, pero hasta cierto punto simulada, ¿verdad? Entonces, normalmente había un cargo vitalicio del secretario general. Se restablecía por el tiempo que fuese necesario. Napoleón Gómez Urrutia, Elbester Gordillo, Romero de Champs, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, entre comillas, se supone que hay una elección libre, secreta, y se supone que autoridades laborales auxiliarán con el desarrollo de la elección, como son el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de las entidades federativas. ¿Vamos bien? Ok. Otra cuestión. Normalmente los sindicatos eran como grupo de presión y servían para amenazar a un patrón al tema de la huelga. Ahora ya no, porque si tú quieres iniciar la huelga, tienes que acreditar tu constancia de representatividad y al final también vamos a revisar la legitimidad en la cual la mayoría de trabajadores tiene que estar de acuerdo con la huelga. Muy bien. Y tenemos, por supuesto, también la reforma al contrato colectivo de trabajo. Porque antes, ¿para qué servía el contrato colectivo para los sindicatos? ¿Cuál era la utilidad del contrato colectivo? El tema de las cuotas sindicales. Normalmente estos contratos colectivos se celebraban y ¿quién creen que desconocía de su celebración muchas veces? El trabajador. Trabajador. Oigan, ¿a poco hubo ¿A poco se modificó el contrato? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Oye, ¿a qué acuerdos se llegaron para el beneficio de nuestro ingreso este año? ¿Cuál fue? ¿Quién sabe? No lo sabemos. El punto central de esto es, a ver, esta decisión, este contrato colectivo, después de que lo has celebrado, tienes que ponerlo a la legitimación
de los trabajadores. Y los trabajadores tienen que estar de acuerdo con el contenido de este contrato. Reforma laboral del 2021. Muy bien. ¿Sí, compañeros? Ok. Derechos de los sindicatos. Ahí va. 1. Autonomía. Completa independencia de las autoridades o del propio patrón. Tiene derecho a gobernarse y administrarse de acuerdo a sus propios estatutos. ¿Sale? De admisión o de exclusión. Los sindicatos tienen la libertad de aceptar a sus miembros o de excluirlos de su seno. ¿Por qué se van a excluir? Porque no están cumpliendo con los propósitos y los principios del objeto del sindicato, de sus estatutos y demás. ¿Podemos separar a alguien por su condición étnica? ¿Por su orientación sexual? ¿Por su filiación política? No, ¿verdad? No. Si se demuestra que ese fue el motivo de exclusión, por supuesto que podemos solicitar una controversia laboral para que se deje sin efectos esa exclusión. Si es un motivo de no cumplir con los estatutos y demás, también hay que justificar en qué sentido no cumplimos con esos estatutos. La titularidad del contrato colectivo de trabajo con la legitimación de los trabajadores. Muy bien. La unión. Un sindicato se va a unir, se va a constituir para la defensa de sus derechos. ¿Sale? La acción. El sindicato va a emplear medios o tácticas legales para conseguir su objetivo. ¿Cuál es un medio o una táctica legal que puede utilizar el sindicato, compañeros? La Y huelga, el mejor ejemplo es el tema de la huelga. huelga o la suspensión, ¿sale? Colectiva de las relaciones laborales. ¿Ok? Muy bien. Bien, compañeros. Esto es un punto muy importante y vale mucho la pena que hagamos mención a esto. ¿Alguna duda que tengamos sobre los sindicatos? ¿No? Hay un tema que va a complementar. Ahorita les envío estas diapositivas, pero quiero que complementemos. ¿Estamos listos para complementar? Quiero hablar ahora en esta materia de complemento de las autoridades laborales con motivo de la reforma del 2019. Muy bien. Hay un nuevo derecho laboral a partir de la reforma del 2019. ¿Sale? Antes, en la cuestión laboral, teníamos nosotros una autoridad tripartita. Esta autoridad tripartita, creada con la Ley Federal del Trabajo de 1931, se llaman las juntas de conciliación y arbitraje, integradas por representantes de los trabajadores, de el gobierno y de los patrones, de la clase patronal. Muy bien. Ok. Ahí tenemos la integración de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hay una reforma. Vamos a dejar sin efectos esta junta y vamos a crear autoridades de conciliación y autoridades jurisdiccionales. ¿Listos? Ok. Autoridades de conciliación.
¿Cuál es un detalle importante en la reforma laboral del 2019? Bueno, va a haber una fase de conciliación obligatoria en conflictos individuales del trabajo. Si no agotamos esta fase, no podemos nosotros acudir, ¿sale?, a una vía jurisdiccional. Para definir la competencia, decimos lo siguiente. Las cuestiones laborales, vamos a verificar que corresponden a las entidades federativas. Pero, sin embargo, las empresas que establece el artículo 123, apartado A, fracción 30, todas estas empresas corresponden a la autoridad federal. ¿Sale? Muy bien. Tenemos autoridades de conciliación de las entidades federativas que reciben el nombre de centros de conciliación. Y tenemos autoridades laborales de la federación, bueno, autoridades de conciliación federales, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta autoridad, federal, tiene dos competencias. Esa autoridad de conciliación y esa autoridad ¿de qué? De registro. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Ok. A ver si tienen su constitución, vámonos al artículo 123, apartado A, fracción 30. Ahí nos habla de algunas autoridades que entran dentro de esta naturaleza. Ahí voy, ¿eh? ¿Ya lo tienen por ahí? Dice, a ver, ahí va. A ver si nos ayuda, por favor. ¿Tiene más o menos, le puede dar lectura, amigo, por favor? Sí, profe. Dice, asimismo serán consideradas de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas. No, ¿sí está? No, fracción 30, ¿no? Ah, no, perdón. 31, discúlpeme. 31 dice, la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas de sus respectivas jurisdicciones, pero es de competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a... Ahí va. bien, A ver, lo que no esté aquí, ¿de quién es competencia? De las autoridades que locales. Lo que no esté ahí. ¿Sale? Vean. Ahora sí, decimos ramas industriales y servicios. Textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalurgia, hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, química, celulosa, papel, productora de alimentos que sean envasados o enlatados, ferrocarrilera, madera básica, vidriera, tabacalera, servicios de banca y crédito, empresas con administración directa o descentralizada del gobierno federal. ¿Ya vimos dónde ubicamos las descentralizadas? Aquellas que tengan una concesión federal, como las mineras, y que ejecuten trabajos en zonas federales. ¿Nos queda claro eso, compañeros? Ok, a ver, les pongo un caso y dígame quién sería competencia. Ahí va. Tenemos nosotros esta trabajadora que labora en una tienda de materiales que vende cemento
¿Sale? Grava y demás para las personas que se dedican a la construcción. Apartado A o apartado B. Apartado federal o local, perdón. Vean lo que les dije, ¿dónde está trabajando? ¿Qué sería? ¿Esto es la industria cementera? Federal. ¿Si es industria cementera, seguros? No sería cementera, sería de compraventa, ¿no? Pues es nada más eso. Vende cemento, pero no es la cementera, estamos de acuerdo, ¿verdad? Es competencia local, ¿verdad? Es local. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo trabajo en el Walmart y vendo alimentos envasados. ¿Es federal? No, ¿verdad? No, es local. Local. Yo trabajo en Nerdes y envasamos los chiles, envasamos el atún, ahí sí sería federal, ¿verdad? Federal. Vendo jugos en la esquina y te los meto en un frasquito y si le pongo Local. local. Trabajo en Jugos del Valle, Federal. federal. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Trabajo en una gasolinera y tengo un salario base y aparte me dan mis propinas. Es local. Ok, trabajo en Petróleos Mexicanos. Federal. ¿Están entendiendo? ¿Vamos bien? Sí. Si surge un conflicto, tenemos que determinar a qué autoridad le va a corresponder la competencia para resolver conflictos. ¿Sale? Sale. Entonces, reiteramos, si hay que agotar una fase previa de conciliación y mi competencia es local, ¿quién va a resolverlo? ¿El Centro de Conciliación o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? ¿Quién sería? El Centro de Conciliación. Centro Federal. Centro de conciliación. Centro de De Conciliación conciliación. Cooperativas. Si el conflicto es local y si es federal, será el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Vamos bien? Ok, Bien. entonces acuérdense, discúlpeme mi torpeza. Artículo 123, apartado A, fracción 31 de la Constitución, nos dice qué autoridades van a corresponder a la Federación. Autoridades jurisdiccionales. Ahí está. Artículo 123, apartado A, fracción 31. Tribunales de la Federación. ¿Sale? Tribunales federales que resuelven conflictos laborales. Y tenemos los que no se contemplan en la fracción anterior, van a ser los tribunales locales. Los federales pertenecen al poder judicial de la federación. Los locales pertenecen a los poderes judiciales de las entidades federativas. Locales. Federales. ¿De acuerdo? De las entidades federativas. ¿Sale? Están locales. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. ¿Cuáles son las competencias? Centros de conciliación local. Fase prejudicial en juicios ordinarios del trabajo que no se contemplen dentro de la competencia exclusiva de la federación. Federal tiene dos competencias. Fase prejudicial de conciliación en conflictos de competencia federal. ¿Y qué otra competencia tiene, compañeros? Autoridad registral en la creación, en la constitución de sindicatos, contratos colectivos, contrato ley y reglamentos interiores del trabajo. ¿Vamos bien? Ok. Los tribunales locales y federales van a resolver conflictos, procedimientos ordinarios, conflictos colectivos, procedimientos especiales, procedimiento de huelga. ¿Ok? Hay algunos casos que no se requiere conciliación, no se quiere agotar la fase de conciliación. Por ejemplo, si en el tema laboral
sufrimos acoso sexual, violencia sexual o discriminación, no hay que agotar ninguna fase de conciliación. ¿Vamos bien? Si se trata de una mujer que fue despedida por cuestiones del embarazo, no requerimos agotar ninguna fase de conciliación. ¿Vamos bien, compañeros? En temas de seguridad social, no hay que agotar ninguna fase de conciliación. ¿Por qué es importante la fase previa de conciliación? Ahí va. Hay un conflicto laboral. ¿Qué creen que es lo que se busca con la obligatoriedad de una fase de conciliación? ¿Qué se buscará? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué se imaginan? No llegar, ¿no? Directamente a la junta, ahora sí que directamente al conflicto, ¿no? A que se vaya como tal a darse a tribunales. A ver, lo que buscamos en la fase de conciliación obligatoria es de que la mayor parte de asuntos se resuelvan en esta fase. Y entonces ya no avancemos la secuela procesal. Normalmente el objetivo es de que 100 asuntos, 80 se resuelvan a través de la conciliación. ¿Sale? Los que no pueden resolverse por esta vía, pues bueno, ya serían los menos pasar a la vía jurisdiccional. ¿Lo entendemos o no? ¿Sí? Muy bien. ¿Sale? Ya surgió el conflicto laboral. ¿Qué hay que hacer? ¿Sale? Ya tenemos que un trabajador fue rescindido de su relación laboral. ¿Listos para saber qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Fase de conciliación prejudicial. Vean, no le llamamos ni demanda, le llamamos solicitud. Presentamos nuestra solicitud al centro de conciliación. Si no es competente, este centro lo va a enviar dentro de las 24 horas siguientes al órgano competente. ¿Qué contiene nuestra solicitud? Aquí está. Contiene nombre, CURP, identificación oficial, domicilio, nombre del patrón, objeto de la cita, domicilio para notificar al patrón. ¿Se entiende o no? Ok. Otra cuestión. ¿Por qué las partes iríamos de forma conjunta? ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué será? Porque son los implicados. A ver, ahí va. Tenemos dos trabajadores. Bueno, tenemos al trabajador A y tenemos a su patrón B. Ellos ya llegaron a un acuerdo. Te voy a liquidar. Pero ¿sabes qué? El patrón B dice, sin embargo, quiero curarme de espanto. Este acuerdo, este convenio que tú y yo suscribimos, vamos a ratificarlo al Centro Local de Conciliación o al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, según corresponda la competencia. ¿Por qué acudimos en forma conjunta? Porque vamos a ratificar el convenio ante esta autoridad. Nada más. Por eso acudimos de forma conjunta. ¿Sí lo entendemos o no? Sí. ¿Sí? Ok. Si no acudimos de forma conjunta, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Se puede presentar nuestra solicitud por escrito, vía electrónica, y si no sabemos qué hacer como trabajadores, podemos acudir ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. ¿Ok? Si tenemos el caso de que acudimos de forma conjunta, dentro de los 5 días siguientes se va a celebrar la audiencia. Y si vamos de forma separada, si presento solicitud,
A los 15 días siguientes se tendrá que celebrar la audiencia. ¿Vamos bien? Si tenemos un acuerdo, ¿vale? El acuerdo, ¿qué va a contener? La fecha de la conciliación, el número de identificación, el buzón electrónico y la sala de conciliación. Este acuerdo implicaría que se admitió a trámite mi solicitud. ¿Sale? Hay que notificar al patrón 5 días antes de la celebración de la audiencia. Hablamos, por supuesto, de días hábiles. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Se entiende? Ok. Llegamos a la audiencia de conciliación. Ahí está. En esta audiencia tenemos que no comparece alguna de las partes. No comparece la parte patronal. Si no comparece la parte patronal, ¿qué creen que pase, compañeros? Y fue debidamente notificada. ¿Qué entendemos? Está rehusando a asistir a la cita, a un mandato. ¿Y le interesa conciliar? Y no le ponga mandato porque no es un tanto mandato, es una invitación, ¿eh? Es un citatorio, ¿no? Una cita nada más. No le interesa. Entonces, evidentemente, no vamos a resolverlo por esa vía, ¿verdad? Así es. ¿Sale? O no comparezco yo como solicitante. Bueno, van a decir, a ver, señor, usted pidió esta cita. Por favor, comparezca. O cuál es su intención, qué es lo que quiere, ¿verdad? ¿Sale? Si comparecemos ambas partes, se va a celebrar la audiencia, ¿eh? Y si no comparecemos ambas, pues bueno, entonces no tenemos intención de arreglarnos. O también pudiésemos justificar que no asistí por una enfermedad o alguna causa de fuerza mayor, ¿verdad? ¿Saben qué? Sí tengo ganas de conciliar, pero tuve COVID y no podía salir. Entonces, pues bueno, se tendrá que diferir la audiencia hasta que estemos en condiciones para continuar con su celebración. ¿Vamos bien? Ok. Se admite. Las partes nos vamos a identificar ante el facilitador. El trabajador puede acudir con un abogado o persona de confianza. Pero atención, el abogado, la persona de confianza, no puede hacer uso de la voz. Solamente está para asesorar. ¿Sale? Se nos va a asignar, la parte demandada se le asigna un buzón electrónico. ¿Para qué? Para que reciba las propuestas, para que reciba las notificaciones. Si tenemos una propuesta de arreglo, hacemos un convenio. ¿Sale? Si no llegamos a ningún acuerdo, nos tienen que entregar un documento. Lo voy a poner con azul. Este documento se llama constancia de agotada la instancia. ¿Nos los van a pedir? Sí. Lo vamos a requerir en la fase judicial. Vamos a anexarla con nuestro escrito de demanda. Estamos en pláticas conciliatorias, Julio Enrique y su servidor. Él es mi patrón, yo soy el trabajador. ¿Sabe qué? No estoy tan de acuerdo con la propuesta económica, pero deme chance, lo voy a platicar con mis socios. Lo voy a platicar con el dueño de la empresa. Podemos diferir la audiencia y celebrarla dentro de los 5 días siguientes. ¿Vamos bien? La fase de conciliación no podrá tener una duración mayor a 45 días. ¿Comentarios, dudas? ¿Está claro? Bien. Ya se agotó la fase de conciliación. No llegamos a ningún arreglo. ¿Sale? Aquí ya hemos concluido esta primera fase. Se acabó. Vamos a presentarnos a la oficina
a la oficialidad de partes común y presentamos nuestro escrito de demanda. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. En este escrito de demanda vamos a tener los siguientes datos. Tribunal, deme un segundito, por favor. Perdón, ahora sí. Ya se agotó la fase de conciliación. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí? Presentamos nuestra demanda al tribunal competente. Señalamos el nombre y domicilio del actor y de su representante. ¿Sale? Nombre y domicilio de la empresa, del patrón, a quien demandamos. ¿Qué prestaciones le estamos reclamando? ¿Sale? Los hechos en que se funde mi pretensión. ¿Sale? Las pruebas que tengo para, pues, acreditar que me asiste la razón. La constancia de agotada la fase de conciliación. ¿La recuerdan que la vimos con antelación? Hay que agregarlo. E informar si con antelación hemos presentado una demanda laboral contra este patrón. Eso va a contener mi escrito de demanda. Presentando mi escrito de demanda, dentro de las 24 horas siguientes, se tiene que señalar si admiten o no mi trámite. Les hago una pregunta bien lógica. No agrego a mi demanda la constancia de agotada la fase de conciliación. ¿Me admitirán a trámite mi demanda? No, ¿verdad? ¿Y si el despido fue por un tema de discriminación? ¿Y si el despido fue por una cuestión de hostigamiento, acoso sexual? ¿Y si el despido fue por un tema de violencia? ¿Y si el despido fue por una cuestión referente con una situación de embarazo? ¿Hay que agotar la fase de conciliación? No, ¿verdad? ¿Se entiende por qué, abogados y abogadas? ¿Se entiende por qué, verdad? Bueno, presentamos nuestra demanda. Si está de acuerdo, si cumplimos con todos los requisitos, se va a admitir a trámite la demanda. ¿Sale? Dentro de los 5 días siguientes, yo tengo que emplazar a la parte demandada que conteste. Esta tendrá 15 días para contestar. El patrón ofrece por escrito contestación, ofrece sus pruebas o en su caso reconviene a la parte actora. ¿Sale? Ya se contestó la demanda. Muy bien. Dentro de los 8 días siguientes a la contestación, hábiles por supuesto, el tribunal corre traslado a la parte actora para que objete las pruebas que presenta la parte demandada y en su caso ofrezca réplica contra esta contestación. ¿Sale? Otra vez, pasan otros 5 días y sobre esto que hizo la parte actora, esto que vemos acá, dentro de los 5 días después de este acto, vamos a darle el uso de la voz a la parte demandada, pues para que a su vez presente su contrarréplica. ¿Vamos bien? Ya. Corremos traslado, celebramos la audiencia preliminar, la cual se integra por lo siguiente. Depurar el procedimiento. ¿Qué significa depurar? Limpiar, quitar lo que no sirve, dejar lo que sea materia sustantiva del juicio. Solamente lo que sea relevante va a ser objeto de juicio. ¿Vamos bien?
Si hay hechos no controvertidos, vamos a acordarlo. Si vamos a ofrecer pruebas, aquí se van a calificar si se admiten o no. ¿Sale? Ya se depuró, ya se ofrecieron pruebas, ya las admitieron, van a citar a las partes a juicio, resolverán recursos que se hayan interpuesto y se va a establecer la fecha de la audiencia dentro de un periodo de 20 días siguientes a la conclusión de esta audiencia. Termina la audiencia preliminar y llegamos a la audiencia de juicio. ¿Sale? Van a comparecer los testigos y peritos que van a desahogar su testimonio, van a rendir su dictamen, se analizan las pruebas, las partes formulan alegatos y se cierra la etapa de juicio. Vean la rapidez con la que tienen que dictar sentencia. En esa misma fecha, ¿van a dictarla? ¿O van a dictarla dentro de los 5 días hábiles posteriores? Quiero que sumen los días. En estricto sensu, si se cumplieran los plazos legales, se resuelve muy rápido. Cuenten los días. ¿Cuántos días máximo señalamos que se tienen que agotar la fase de conciliación máximo? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 45. Vayan sumando, por favor. Más un día, 46. Más 5 días para el tema de emplazar a la parte demandada, 51. Más 8 días después de contestada la demanda para correr traslado a la parte actora, 59. ¿Sale? Más otros 5 días para que la demandada dé contestación y presente su réplica a las observaciones de la parte actora, 64. Más otros 10 días para la celebración de la audiencia preliminar, 74. Más otros 20 días para la celebración de la audiencia, 94. Más 5 días más para dictar sentencia, 99. 100 días, póngale. 100 días ahora. Y póngale que entre los días hábiles hablemos de 120 días, considerando que sábados y domingos y días festivos no los tomamos. Entre comillas, el asunto, miren, se tiene que resolver de forma expedita. Si esto transcurre así como lo estamos mencionando, ¿verdad? Si esto opera así con esta prontitud. Es decir, máximo, consideramos que en 4 meses tendría que resolverse una controversia laboral llevada hasta juicio. La verdad que es un procedimiento rápido. Que en la práctica opere es otro rollo. Que en la práctica tengamos los tribunales laborales necesarios para que esto funcione es otro rollo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. ¿Algún comentario que tengan sobre estos puntos que hemos revisado? ¿Se puede parar antes el proceso? Si usted tiene un acuerdo conciliatorio, por supuesto. Si llega a un acuerdo, adelante, lo podemos parar. El objetivo principal es que las partes lleguen a un acuerdo. ¿Sale? Muy bien. Hablamos del nuevo procedimiento laboral. Bien, mis queridos abogados, vamos ya, Jade, a llegar a la conclusión. Bueno, más o menos un poquito la bibliografía que hemos revisado, compañeros. Por supuesto que es muy importante que estudien mucho lo referente a la ley del trabajo, porque es la que nos va a dar pautas sobre todo esto que estamos comentando. Bien, ¿listos para levantar sus...